Listo. Entonces, ayer iniciamos un ejercicio, o hicimos un ejercicio bastante complejo sobre el uso de todos los procesos de programación o de las sentencias, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, las sentencias if, utilizamos las sentencias for y usamos la sentencia while. Y además de eso, usamos subprogramas para hacer el proceso de ejecución de un proyecto. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio hoy, así más o menos igual, un poquito más complejo del proceso que estamos haciendo. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante de el trabajo que hacemos. Vamos a hacer dos hoy. Vamos a hacer uno, un software profesional, y vamos a hacer un videojuego. Vamos a hacer el juego de El Ahorcado y vamos a hacer el juego de esto. ¿El juego de qué? Vamos a hacer el juego de... Y vamos a hacer un programa para calcular la nómina de N empleados. Vamos a hacer ese proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el sencillito, el del ahorcado. Es uno para que nos... Vamos a ver si la que vamos a empezar a hacer. Y nos queda de tarea para el fin de semana. Vamos a hacer el ahorcado en nuestras computadoras. Ese es un tema chévere porque es que tenemos que trabajar con palabras, tenemos que identificar, y para eso vamos a usar subprogramas, vamos a hacer sentencias guay, bueno, vamos a hacer una cosa muy chévere, muy bacana, ¿listo? Y es bastante interesante. Y un simple jueguito como el ahorcado, ¿listo? Bien, vamos a hacer la nómina. ¿Cómo es la nómina de un empleado en Colombia? Literalmente, vamos a hacer la nómina para un empleado contratista, para un empleado que gana una mensualidad. En Colombia, normalmente se trabajan 30 días, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos claro que días trabajados en Colombia son 30, ¿cierto? Son 30 días los que se trabajan en Colombia, máximo en un mes. Sea febrero, sea cualquier día, cualquier año del mes, siempre se trabajan 30 días, ¿cierto? Eso equivale que si lo multiplicamos por 12, pues tenemos 360 días laborales, ¿cierto? Cosa que diríamos nosotros, sí, pero venga, nos están robando porque son 365 días los que uno supuestamente está en función. Nosotros necesitamos calcular el sueldo, ¿cierto? En el cual, perdón, cuando usted lo contratan, se le contrata con un sueldo, o sea, con un valor que usted se le va a pagar normalmente. Pongámosle un valor cualquiera, pongámosle 1.000.000 de pesos. Vamos a poner esto en formato numérico. Y normalmente a nosotros nos pagan un salario, que ya sabemos qué significa salario, ¿no? El concepto de salario, en el cual nosotros cogemos nuestro salario, nuestro sueldo, perdón, con el cual fuimos contratados, lo dividimos en 30 y lo multiplicamos por los días trabajados, ¿cierto? En este caso, si por ejemplo yo trabajo 20 días, o si yo trabajo 15 días, pues mi sueldo se ve reflejado en el trabajo, ¿cierto? Aquí tendríamos mi salario. Está listo. Pero además de eso, los colombianos tenemos una serie de descuentos o una serie de aportes a los parafiscales que debe tener todo nuestro, ¿cómo llamarlo? Todo ciudadano, ¿cierto? Nosotros tenemos que pagar también salud. ¿Sí? Nosotros aquí vamos a ponerle aquí. Vamos a pagar salud. Salud, ¿alguien sabe cuánto es el valor del porcentaje de salud que pagan los empleados en Colombia? ¿No? Muy bien. Los porcentajes de salud en Colombia, o con esto, mire, si usted gana menos del salario mínimo legal vigente, ¿cuánto es el salario mínimo legal vigente en Colombia? 800, ¿Cuánto? 800, Casi. A ver, por favor, búsqueme rápido en internet. ¿Cuánto es el salario mínimo en 900 Colombia? algo. ¿Cuánto? 900 algo. No, bueno, búsqueme. Ah, es que esta vaina está pagada. 877.000 pesos. 877.000. Más subsidio de transporte, ¿cierto? Entonces sería 800, ¿qué? 77.803 pesos.
Ese es el salario mínimo legal vigente en Colombia para el año 2021, ¿cierto? Para el 2021. Eso es lo que ganan un gran... Eso me parece que son 908.526 pesos mensuales a partir del 1 de enero del 2021. Acá me están diciendo que son 900. Pero creo que ese valor que su merced me está dando es con el subsidio de transporte. Y eso es otro tema adicional. Profe, creo que no es con con el subsidio, creo que con el subsidio este año lo fijaron y llegaba al 1.000.000 de pesos, porque el año pasado sí creo que quedó en los 908.526 pesos. Por favor, me confirman en las páginas oficiales del Estado, busquen así, salario mínimo legal vigente. Salario mínimo legal vigente de Colombia para el 2021. Profe, a mí me parece esto, vea. Dice que luego de que empresarios y trabajadores no llegaran a un acuerdo sobre el ajuste del sueldo para los trabajadores en 2021, el gobierno definió en 3.5% el aumento del salario mínimo en Colombia, lo que representa un incremento de 30.723 al pasar de 877.803 en 2020 a 908.526 en 2021. Listo, muchísimas gracias. Entonces, confirmado. 908.526 pesos. Y mira, dice que, y el subsidio de transporte, ¿qué será? O sea, 106.454, o sea, aparte de eso, de los 900. ¿Cuánto es el auxilio? 106.454. 106.454. Sí, señor. Listo. Bien. O sea, el total, mira que dice, el total sería los 900 más los 100.000 serían Mm. 1.014.980. Ah, sí, ya me acordé de esa pelea, que todo el mundo diciendo que no confundieran salario con auxilio, que es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa con Colombia con el salario mínimo legal vigente? Resulta que si usted gana un salario mínimo, más de un salario mínimo legal vigente, usted debe liquidar salud y pensión. ¿De cuánto equivale la salud en Colombia? ¿Alguien se sabe el valor? Creo que 5, ¿no? ¿Cuánto? 5, ¿no? No, señor. ¿Cuánto es el porcentaje de salud que descuentan los empleados en Colombia? A ver, ¿cuánto? Averigüémoslo. Esas son cosas que ustedes deben saber, ingenieros, ingenieras. Les voy a ayudar. Pensión, 16%. ¿Cuánto es la salud? Muy bien, 12.5%. 12.5% es el descuento de pensión. Pero, ojo con esto, eso se calcula sobre el salario mínimo legal vigente. ¿A qué me refiero? Si alguien gana menos del salario mínimo legal vigente, por ejemplo, en este caso, este personaje se gana 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Pongámosle un poquito más, digamos que este más se gana 1.500.000. O sea, es uno de los asalariados en Colombia. Hay gente que gana muchísimo. No, mentira, ese ya se fue la mano. Este ya fue un político. Sí, este ya es congresista. Al menos representante. El más se gana 1.500.000. O sea, el man ya se cree, mejor dicho, estrato 5. Pero él trabaja solo 15 días. El salario serían 750.000 pesos, ¿cierto? La salud de él no se liquida sobre 750, se liquida sobre el valor del salario mínimo legal vigente. Escogemos acá el salario mínimo legal vigente y le multiplicamos el 12.5%, perdón, 12.5%. Y además de eso, le descontamos también la pensión por el 16%, ¿cierto? Esta es la hermosa cifra, señores, que paga un empleado que es contratado por contratista. Entonces, aquí este paciente se le descuentan por derecha 258.000 pesitos. Entonces, la consignación en su banco o el pago, pongámosle aquí, pago mensual, el pago del mes, es igual
al salario de la persona, que sería 1.500.000, 750, en este caso, menos 258.000 pesitos. En ese hermoso totazo que nos da el Estado colombiano, ¿cierto? Entonces, por eso es que en Colombia la gente, el salario, el que es contratado directamente por una empresa, bien, pero el que es contratado de forma de contratista, que llamamos por OPS, le dan durísimo. O sea, realmente es muy duro para hacer eso. ¿Por qué? Porque el que es contratista, la liquidación que se hace, esto, ojo con esto, eso es para los contratistas. ¿Listo? Para los mal llamados de frente, orden de prestación de servicios. Profe, ¿por qué estamos viendo esa maricada? Y si eso no nos interesa, claro que sí. Porque ustedes van a responder por los sistemas de información. Y un sistema de información que nunca puede faltar a una empresa es el sistema de liquidación de nómina. Así sea en un Excel, así sea en un software mucho más profesional, siempre va a haber un software de liquidación de nómina. Y adivine quién les va a tocar administrarlo. Muy bien, a ustedes, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Si usted fuera, un empleado contratado de forma normal, o sea, lo que llamamos contratos laborales, la salud sigue siendo el 12%, pero mire la diferencia. El empleado paga solamente el 4%. ¿Sí ves? De esto. Y el empleador paga el restante. En este caso, ¿cuánto saldría? Él sería el 8.5%. Y aquí pagaría el 12%, ¿cierto? Esto es por eso que la mayoría de las empresas no contrata de forma directa. Porque si ustedes se dan cuenta, la carga laboral o la carga prestacional de un empleado es alta, es costosa, ¿cierto? Porque es que, miremoslo económicamente, saquémosle el 8%, el 4%, saquémosle a esto, por ejemplo, el por 4%, ¿sí? 36, aquí a este señor saquémosle también el 4%, 36.000, ¿sí? Esto ya sería lo que le descuentan al empleado, ¿cierto? 72.000 pesitos, ¿sí? Eso significaría que el pago del mes serían los 750.000 pesos menos los 72.000 pesos. Ya es un salario más decente, ¿no? Ya miramos que es un salario que uno dice, no, venga, ya 700 no es tan asesino como el valor que me estaba usted robando de frente, que me tocaba pagar 700 menos 258.000 pesos, ¿cierto? Para un empleado normal que coge bus, para una señora del servicio, para una señora, esas señoras, el ingreso es muy bajito. Aquí no es que vayamos a pelear políticamente, ni nos vamos a volver revolucionarios, ni vamos a ir a tirar piedra. Lo que entienden ustedes, ingenieros e ingenieras, es que ustedes deben ser parte de un proceso revolucionario, ¿cierto? Por ejemplo, los empleados de Rappi. Rappi es una plataforma, ¿cierto? Un desarrollo web, una plataforma móvil que hace permitir pedir domicilios. A ellos no se les paga salud y pensión. Ellos simplemente es como una tarea, ¿sí? Y ahorita están discutiendo el Estado colombiano con eso. Venga, pero es que esos son empleados. No, ellos no son empleados, son socios. Es la formación, ¿cierto? Bueno, pero esta vaina, ¿para qué no lo enseña, profe? Porque vamos a hacer un software que nos permite calcular la nómina de los empleados. ¿Listo? Uy, ¿cómo así? Sí, señor. Vamos a calcular la nómina de los empleados para los contratistas. Nosotros vamos a hacer pichu, vamos a hacer gente bien mala gente, ni miércoles yo no voy a pagar salud y pensión, porque imagínense, esto es con el empleado, ¿no? Y si yo fuera un empleador, para el solo este señor me toca pagar el 8.5%. Imagínense, 77.000 pesos por acá. Y con este señor me toca pagarle el 12%. Entonces, mire, esta es la carga laboral para el empleado y esta sería la carga laboral para el empleador. 186.000 pesitos, ¿cierto? Entonces el empleador dice, uy, no, pues sí, chévere yo tener empleados en mi trabajo, pero es que a mí me toca pagar más por eso, por ejemplo, una universidad.
paga salud, paga pensión, paga ARL, paga caja de compensación familiar, paga cena, paga bienestar familiar, una cantidad de parafiscales, que eso es lo porque eso en Colombia a la gente no le gusta crear empresa. Porque si yo contrato a la gente de manera directa, me quiebro, literalmente. Entonces, por eso es que las MIPYMES o las empresas pequeñas normalmente contratan por orden de prestación de servicios, porque la carga laboral de ellos es muy bajita. Y esa es la idea principal. ¿Listo? Bien. Vamos a hacer este software. Vamos a hacer un software que nos permita calcular el salario de, ojo con esto, una nómina de empleados. De una nómina de empleados. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el ejercicio a ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces vamos a abrir aquí nuestro amigo DFD. Entonces vamos a hacer nuestro software de la nómina de empleados, ¿cierto? Entonces vamos a calcular la nómina de los empleados. Entonces vamos a hacer el ejercicio para calcular el sueldo, vamos a hacer el ejercicio para calcular la salud, vamos a hacer el ejercicio para calcular la pensión y vamos a hacer para todo el proceso. ¿Listo? Y vamos a usarlo usando for's, usando whiles y usando nuestros amigos subprogramitas. Vamos a hacer de todo. ¿Listo? Entonces empezamos siempre con una salida. En la salida vamos a decir de qué se trata el software. Entonces vamos a hacerle, colocámosle aquí soft salary. ¿Sí? Soft salary. Vamos a colocarle acá versión 1.0. ¿Listo? Vamos a colocar aquí lo mismo, el maker. ¿Listo? Una descripción. Y vamos a arrancar de una vez con el proceso. Aquí le colocamos acá, this software, calculate, ¿cómo lo escribimos aquí? En un segundo y hacemos la consulta acá. Vamos a hacer el uso de la tecnología. Colocar acá. ¿Sí? Acá me dice que es payrolls, de calculate monthly payroll for many employees. Listo. Vamos a hacer un software que para calcule la nómina mensual para N empleados. Listo, perfecto. Vamos a hacer el ejercicio básico que me determine cuántos empleados son. Pero entonces vamos a hacerlo utilizando un programita. Vamos a crear un programa aquí pequeñito que me diga P total employees. Y este programita me va a devolver una variable que se llama B total employees. ¿Sí? Vamos a hacer ese de ahí. Vamos a hacer este de acá. Descripción. Entonces, this software returns la variable B total employees total employees. ¿Qué vamos a hacer en este programita? En este programita vamos a decir, señor. Ahí no era this subprogram. Sí, señor, gracias por eso. Gracias por recordármelo. Subprogram. ¿Viste? Este subprograma. ¿Viste? Este subprograma, vamos a hacerle el proceso del trabajo. Un subprogram, creo que se me fue una M más, sí, subprogram, retorna total de empleados. ¿Qué vamos a hacer aquí en este software? Vamos a colocar la primer sistema de protección.
Nosotros colocamos un sistema de protección típico y es que, por ejemplo, decimos ingrese el total de personas, ¿cierto? Y le decimos el total de personas son, pero si ingresa una persona menor que 0, nos bota un error diciéndonos qué pena, el error es inválido y se sale el programa. Aquí lo que le vamos a decir es ingréseme un valor que hasta que sea mayor que 0, pero si me lo ingresa 0 o menor que 0, se me queda en un ciclo infinito diciéndole que el valor es inválido y que debe ser mayor que 0. Listo, vamos a hacer ese ejercicio. Entonces vamos a colocarla aquí, la función input or type the total employees. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la variable ya la tenemos clara. Aquí la vamos a copiar, miren acá desde aquí. Ve total employees. ¿Listo? Y aquí vamos a hacer la siguiente condicionalidad de tipo while, ¿no? Vamos a hacer la condicional while. Entonces le decimos que si B total employed es menor o igual a 0, ¿cierto? Vamos a decirle aquí a este señor que si el total de empleados es igual a 0, el señor se me va a quedar en un ciclo. ¿Qué ciclo se va a quedar? Ah, pues me va a quedar un ciclo diciendo que tenemos un problema, ¿cierto? Entonces vamos a colocar art. ¿Listo? The total employees should be greater than 0. ¿Sí? So, aquí lo colocamos. Input again the total employees. ¿Listo? Bueno, damos un error. Volvemos a pedir el total de empleados. ¿Sí? Y se queda. Este softwarecito que estamos haciendo, este es nuestro primer sistema de protección, ¿cierto? Este pequeño programita que estamos haciendo en nuestro sistema de protección. Acá pedimos los empleados. Si los empleados son menores o iguales a 0, ¿cierto? Lo que hace es que él se mete a este ciclo, genera un error, vuelve a pedir el total de empleados y se devuelve para acá, ¿cierto? Si este señor sigue siendo menor o igual a 0, se va a quedar infinitamente hasta que el usuario no ingrese un valor superior a 0, ¿cierto? Entonces, este va a ser nuestro primer sistema de protección. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llamar el programa principal desde nuestro programa principal. Desde nuestro programa principal vamos a llamar a este software, mírenlo acá, ¿sí? Y el argumento es B, ¿cierto? B total employees. Aquí vamos a llamarlo, tengámoslo presente aquí, una cosita. Este programita que estamos llamando, recuérdalo, se llama P total, por la P es de subprogram, de procedures. Se acuerda que lo usábamos en App Inventor, usábamos mucho la palabra procedures. Y en arguments utilizamos que este man me va a retornar la variable V. ¿Sí ven lo importante de la primera palabra? La primera palabra, yo ya sé que esto es un procedure, o sea, un subprograma. Y con la B, yo ya sé que es una variable. ¿Por qué? Mira esto. Esto, partecita, y esta partecita son idénticas. ¿Sí las ven? Si yo no tuviera este acrónimo antes, se me podría confundir y podría generar conflictos y resultados inesperados en el software, como lo que usted dice. Tengo 2 usuarios. Y después para arreglar eso, cuando esa vaina se nos vuelva un gigante, un monstruo, ¿sí? Cuando tengamos un software, miren el de calculador ayer, que si usted lo mira, dice, no, espere, madre, ese software es grande, ese software es gigante, ¿cierto? Y eso que fue solamente una calculadora en decimos suma, resta, multiplicación y división. Imagínense que hubiéramos metido muchas más funcionalidades de una calculadora típica científica. No hubiéramos terminado ayer, todavía estaríamos programando. Hoy estamos haciendo un software de empleados, software de nómina, un software súper básico. La nómina colombiana o la ley 100 con la cual nosotros nos liquidan o nos pagan nuestros salarios en Colombia,
que fue escrita y dirigida por el señor Álvaro Uribe Vélez. Él fue uno de los presentadores de esa ley que nos afectó a los colombianos en muchas instancias y en otras nos benefició, digamos que no siempre fue perfecto. Nos afectó mucho. Esa ley ustedes deben aprendérsela. Ustedes como ingenieros van a tener que aprenderse muchas leyes. Tienen que aprenderse la ley 1521 del 2001, y se me olvidó, 1581, que es la ley habeas data. La ley habeas data es la ley de protección de usuarios, ¿sí? Es una ley en la cual cuando usted escribe código fuente, cuando usted hace software, tiene que garantizar el derecho a la privacidad de los datos de las personas que escriben, de que ingresan a su software. Y van a tener que usar muchas leyes. Ley para, por ejemplo, para personas con discapacidad visual. Ley para personas con algunas sensaciones especiales. Entonces, todas esas leyes, leyes de calidad, leyes de protección para menores de edad, por ejemplo, cuando el software lo usan los niños, que son para menores de 16 años, ustedes deben colocar en su software el uso de esas leyes. Si usted no coloca esa ley, un abogado lo puede usted mandar y sacarle toda la plata que le dé la gana, ¿sí? Y lo puede joder a usted. Usted puede tener su MIPYME, su empresa bacana, sus ingenieros trabajando en el software, y resulta que llegó un abogadito, lo cogió, lo demandó y le saca toda la plata del mundo. Entonces, pilas con esto, la opción es. Volvamos a nuestro proceso que estamos haciendo. Entonces, ingenieros e ingenieras, es muy importante este tipo de palabritas o de letras. La P, ya sabemos que es de procedures. La B, ya sabemos que es de variable. ¿Listo? Entonces, en estos momentos ya tenemos nuestro sistema de protección. Si yo lo ejecuto en estos momentos, ¿sí? Ahí vean, aquí ingresa el subprograma, pide la cantidad de empleados, le voy a decir que es 0. Él pregunta que si la total de empleados es menor o igual a 0, obviamente sí, me botar un error, dice que el total de empleados, bueno, vuelve a pedirme nuevamente el total de empleados. Si yo le ingreso un valor que es negativo, por ejemplo, él vuelve otra vez al ciclo y vuelve a quedarse ahí infinitamente hasta que yo no ingrese un valor diferente o bueno, superior a 0, ¿sí? Él acá sigue, vuelve aquí al while, a la parte inicial y dice, oiga, ¿ya cumple? Si ya cumple, entonces me salgo. Esta parte no voy a ingresar, ¿sí? No voy a ingresar esta parte, miren, ¿sí? De una vez se saltó al return, ¿sí? Mira, acá está el return. Y se sale del programa, ¿cierto? Ya aquí se sale del subprograma y termina nuestro software. Entonces, dése cuenta que ya estamos empezando a usar subprogramitas para garantizar la efectividad de nuestro código fuente. Ingenieros, recomendación personal, siempre, siempre. Mire, eso es un consejo que se los doy desde ya, porque no hay nada más horrible que ver códigos supremamente largos. Yo siempre les digo a los muchachos cuando están ya más avanzaditos, piensen por un momento quien les va a revisar el código es un psicópata maniático asesino que no dudará en usar armas de largo alcance para dispararle a quien o afectarle a quien le saque la piedra. Imagínense por ese momento, ¿cierto? Y usted le pasa un código, un software, que tiene 7000 líneas de código. Y el man tiene que leer línea por línea. ¿Usted cree que una persona después de las 100 líneas no se emputa? Se va a enfadar. O sea, literalmente uno empieza a leer, uno no piensa, ay, tan lindo Juan. Ay, mira, me puso a escribir, me puso a leer 5000 líneas de código. Ay, qué emoción, qué niño tan lindo, qué ingeniero tan lindo. Ay, uno apenas, la palabra que se le viene a uno, es mucho y ustedes coloquen lo adicional, ¿cierto? Porque cuando usted es el que analiza el código fuente, piensen en algo muy importante, ingenieros. Casi nunca, es muy rara vez que usted, el creador del software, es quien lo administra. Juan decidió hacer un software contable allá. Juan rara vez, Juan o vende el software o Juan le dicen, bacano Juan, excelente su software, pero ahora necesitamos que me hagas un software financiero. Uy, pero el contable no, el contable ahora lo va a manejar Pepito, esto lo va a manejar Oscar, o lo va a manejar Daniel, o lo va a manejar Mariano.
Entonces le entregan el software a Marian, le dice, Marian, usted es la que va a hacer todo el proceso de implementación, todo el proceso de atención a usuarios, toda esa vaina. Y coge Oscar, o Marian, o Daniela, o Felipe, el código de Juancho, y empieza a leerlo, marica. Y lo lee. Y dice, y de pronto ya mira a Oscar y dice, no, tiene huevo Juan, 5.000 líneas de código. ¿A qué hora leo yo eso? Entonces, si yo lo tengo por sus programitas, ay, marica, qué chimba. Mire, aquí tengo el programita que me permite proteger la cantidad de empleados. Ah, genial, mire. No, es que ahora ese error no me sirve. Vaya, fresco, vaya ya al programita y cámbiale lo que tenga que cambiarle. No, es que el total de empleados debe ser mínimo 10. Ah, listo, no se preocupe. Mira, 10 empleados. Sí, ya queda ahí, listo. Cambiamos el error aquí y listo. Queda funcionando perfectamente para lo que necesitamos. Entonces, ahí Marian y Oscar no tienen que estar buscando a Juan porque Juan se casó con una sugar mami y la sugar mami le dijo, papi, no trabaje más que yo lo mantengo. Renuncie a esa empresa, bizcocho. Usted solamente dedíquese al gimnasio y a hacerme feliz. Y Oscar y Marian y Daniela buscan a ese pobre ingeniero por cielo y tierra porque no aparece. Lo que le estoy diciendo no es mentira. Eso pasa. ¿Sí? Yo ahorita trabajo para un banco, por reserva del sumario no puedo decir el nombre, y llegué a analizar un código de más de 15.000 líneas de código. Imagínense, 15.000 líneas de código escritas en un solo software. Y hay una parte donde no tengo ni la más remota idea qué fue lo que el man intentó hacer. Lo estoy buscando por cielo y tierra a ese tipo. El tipo ya no trabaja en el banco. Inclusive no trabaja en Colombia. El tipo le salió un trabajo en otro país. Se fue para Chile a trabajar. Y le mandamos un correo diciéndole que por favor nos diera una asesoría, que le pagábamos por ello. Y el tipo nos contestó diciendo, no me interesa. Muchas gracias. ¿Qué hace uno ahí? Ahí es cuando uno mira el correo y dice mucho, hijo de... ¿Cierto? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no sabe programar. Lo que queremos aprender aquí, ingenieros de entrada, es aprender a programar. ¿Listo? Señoritas, no se sientan incómodas cuando yo digo ingenieros. Cuando digo ingenieros, ahí ingreso tanto ingenieros e ingenieras. Por favor, no se sientan incómodas. No crea que las estoy excluyendo del tema de conversación. ¿Listo? Por favor. Listo. Ya tenemos nuestro primer programa. Este programita que acá, es el programita que acabamos de crear, este subprogramita, nos devuelve una función, perdón, nos devuelve una variable. ¿Qué variable es? B total employee, ¿cierto? Ya nos devuelve esa variable ahí solita. Esa variable que está ahí la vamos a meter dentro. Entonces acá vamos a crear nuestros variables globales. Vamos a tener uno que se llama B. Entonces vamos a colocarle aquí ¿cómo llamamos a este? B, average, coloquémosle 0, coloquemos B total salaries, Vamos a colocar total salaries, 0. Vamos a colocarle, por ejemplo, cuánto pagamos de salud. B, total salud, total health, ¿sí? 0. Y nos falta uno, que es el de B total, salaries, y coloquémosle, ¿cómo fue que llamamos a la otra? Sí, pensión. ¿Cómo es que se escribe pensión? ¿Cómo podríamos llamar acá? Es que si aquí me coloca otra cosa. Pensión, si yo lo coloco pensión, me saca otra cosa. Démosla así, total. Y la palabra no es así, pero por ahora nos compliquemos. B, total, pensión. ¿Listo? Y nos falta, la última es payroll, ¿no? O sea, el total de la nómina. ¿Ven? Total payroll.
Ah, me quedó aquí, me faltó el 0. Payroll 0. ¿Listo? Ojo con esto, mira que este errorcito que yo cometí, aquí un errorcito, que me faltó el 0. Literalmente Estos yo... son algunos resultados de la web. Chito, ¿qué le pasó? Me mandó a buscar. Se le chispotearon los Sparkies al proceso. Bien, sigamos. Entonces, dése cuenta que se nos creció el enano, ¿cierto? Porque tenemos en estos momentos 5 carritos de compra o 5 variables globales. Tenemos el promedio que vamos a sacar de la nómina. Vamos a necesitar el total de sueldos que vamos a pagar. O con esto, salarios. Una cosa es el salario, otra cosa es la salud, otra cosa es la pensión. Y otra cosa, el total de la nómina. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el proceso. Vamos a hacer el ciclo. Señor Nicolás, dime. ¿Me deja ver el cuadrito de arriba de nuevo, por favor, profe? De Claro. asignación ese de... Average, total salaries, total health, que es el de total salud, ¿sí? Total pension y total nómina, ¿cierto? Recordemos estos 4 conceptos que tenemos aquí. Estamos calculando el salario, el total de salarios que vamos a pagar, pero también necesitamos el total de salud, el total de la pensión y por último, cuánto es lo que vamos a pagarle a los empleados en ese mes. ¿Listo? Este ejercicio que estamos haciendo acá es para un solo empleado, ¿no? Para un solo empleado. Hay unos daticos que necesitamos adicionales. Mira, el salario mínimo legal vigente. Ese valor también lo necesitamos, ¿cierto? Entonces acá también nos venimos a otro y colocamos B, salario mínimo legal vigente. Utilizamos el acrónimo SMLB y colocamos el valor. En este caso, ¿cuánto es? 908.526. Ese es el salario mínimo legal vigente en Colombia. Y con ese es que se liquida la mayoría de los empleos en Colombia. Muchos empleados públicos, sobre todo los que son empleados de carrera, se les paga a través de un salario mínimo legal vigente o un ponderado. O sea, esa persona gana 10 salarios mínimos legal vigentes. O sea, se gana 9 millones de pesos, ¿cierto? Y así está el contrato. O sea, en el contrato, por ejemplo, las personas que trabajan en una empresa pública, ya sea una alcaldía, una gobernación, un colegio, una entidad cualquiera, siempre se le liquida es sobre el salario mínimo. Entonces, esa persona gana 3 salarios mínimos legales, 5 salarios mínimos legales, 5.1, 5.2, ¿sí? Entonces, todos los años, cuando cambia el salario mínimo legal vigente, pues la persona tiene su incremento salarial de forma acorde, ¿sí? Así se maneja el proceso. ¿Listo? Entonces, obviamente, todos los años hay que cambiar ese salario, ¿no? Eso porque si no, nos llegamos a cometer un gravísimo error de no pagarle la salud. Mira, hay un tema muy sensible, ingenieros, por favor, para que desde ya lo empecemos a mirar. Hay cosas que los software deben hacer sí o sí. Por ejemplo, hay software, por ejemplo, en la nómina. Yo no puedo pagar salarios. Yo no digamos que el salario yo lo puedo regatear, pero yo no puedo dejar de pagar la salud. Porque si usted tiene un empleado en su empresa que tenga por ahí una enfermedad grave y usted no paga la salud como empleador, a usted le cae encima todas las idas en Colombia, la Procuraduría, la Fiscalía, toda esa gente le cae encima. Porque usted está negándole el derecho a la salud a esa persona. Y eso es gravísimo, pero gravísimo. Si ustedes llegan a conocer esos casos, asesoren a la gente, porque a veces la gente le dice, no, eso no paguemos este mes no paguemos salud. No, o sea, ni siquiera no pague salarios. Si quieren a la gente, mira hermano, le pago la mitad de su salario. Listo. Pero no dejen de pagar la salud ni la pensión, porque eso es un tema supremamente sensible en Colombia. ¿Listo? Y eso a las empresas les vale huevo. Disculpen la palabra. Listo. Ya tenemos las variables principales. ¿Listo? Auxilio de transporte, sueldo. Listo. Entonces vamos a hacer el ciclo for para los empleados. Definimos la variable i para hacer la secuencia. Empezamos en el 1
vamos hasta el total a la variable total, entonces B total employees. Recordemos que esta variable que yo estoy acá llamando, mire esta variable que yo estoy aquí llamando, esta variable yo la saco de aquí. Esa variable yo la obtengo de este procedimiento, de este programita. Ese programita cuando termina de ejecutarse me devuelve una variable, mírenla acá, B total employees. Y esa variable es la que yo voy a usar aquí en mi ciclo for. ¿Sí ven? Entonces, ok. Ahí ya queda mi ciclo for. Entonces vamos a, por cada empleado, vamos a hacer, pero vamos a hacerlo un poquito más sencillo, ¿saben? No nos vamos a complicar la vida un poco más. Creo que hay un proceso, creo que es df de random. Funciona. Creo que hay una cosa aquí, pero siempre se me olvida. Denme un segundo y lo miramos en un ciclo para. A ver. Ok. Listo. Creo que así nos sirve. Entonces vamos a colocar aquí, vamos a usar otra función que no conocemos. Vamos a usar la función random. ¿Sí? La función random es un número aleatorio entre un rango entre 1 a tanto. Entonces vamos a colocarle que los días trabajados por una persona están entre ¿cuánto? Entre 1 y ¿qué? 1 y 30, es la máxima cantidad, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle a cada empleado, vamos a colocarle para cada empleado el salario, el sueldo, perdón. Vamos a colocarlo en español, perdón que estamos mal para diferenciarlo. B sueldo, vamos a colocarle aquí random, creo que era así, ¿cierto? Random, por aquí está en internet. Otra vez. A ver si nos sirve. La palabra random con M, listo. Random. Y vamos a ponerle que vaya hasta ¿cuánto? Hasta 2 millones de pesos. Random. ¿Listo? Y le sumamos más 1 para que si me sale un 0, no me lo tomo. ¿Listo? B sueldo. Y vamos a colocarle B días trabajados, work days. Work days. Uy, no, pero es que yo no soy capaz con esto. Esto es, ¿cómo es que lo hemos definido la otra vez? Gross salary, ¿cierto? Gross salary. Uy, sí, qué pena. No soy capaz con esos nombres en español. Words. Ah, Dios mío, las cagué. Entonces acá es 1 más random 1 millón. 2 millones, perdón. Okay. ¿Sí? 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Creo que se me fue la mano. No, sí, 2 millones están acá. Y work days. Vamos a colocarle aquí 1 más random 30, ¿no? Así que la persona trabaja entre 1 y 30 días, ¿cierto? Entonces, aquí no nos vamos a poner a pedir uno por uno, ¿cierto? Aquí no nos vamos a pedir, ingréseme el sueldo de la primera persona, ingréseme el salario de la primera persona, no, mamera, no vamos a terminar hoy nunca, ¿cierto? No vamos a hacer ese proceso, no vamos a lograr eso. Entonces, vamos uy, no, pero espere, tiempo. Mis disculpas, por favor. Un pequeño lapsus mental se me fue. Vamos a devolver el salario de la persona, pero vamos a hacerlo directamente desde un subprograma. Entonces vamos a crear un subprogramita que me devuelve el salario mensual de la persona. Entonces P, salary, employee. O sea, este man me va a devolver el salario. O sea, allá él solito me va a devolver, él va a calcular los días trabajados, los meses y todas esas cositas, ¿vale? Listo. Entonces, vamos a decirle que me devuelve el valor que se llama B salary, salary de la persona, de ese empleado. Listo, entonces acá, this subprogram
Return the salary by employed. Employed. ¿Listo? Este programa retorna el salario para una persona, para un solo empleado. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el proceso matemático aquí de hacer el ejercicio de un empleado. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo normalito, ¿vale? Vamos a hacerlo el proceso base, uno por uno. Entonces, vamos a pedirle que el sistema nos haga esto, que nos calcule los días trabajados, the gross salary. Ahora sí, vamos a decirle que el salario sea 1 más esto, ¿cómo era que le dijimos? Random, 2 millones, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Y vamos a decirle aquí, B, work, days, y vamos a decirle que sea 1 más random, 30, ¿cierto? Y, perdón, y aquí vamos a calcular el salario. Entonces, salario, B salary, es igual a B gross salary, ¿cierto? Gross salary dividido en 30, perdón, dividido en 30, y aquí lo multiplicamos por work days, ¿cierto? Work days. Si lo miramos desde una hoja de bloc de notas, yo lo que estoy haciendo es así, mire. Gross salary es igual a un valor randómico. Uy, es de 200.000, me falta un 0. 2 millones. ¿Sí? Un valor randómico, o sea, un número aleatorio de entre 1 y 2 millones. Y días trabajados es igual a 1. Bueno, el valor 1 es para que si me da un 0, me coloque el valor. Y salary, que ya lo hemos hecho muchas veces, vamos a hacerlo aquí. Entonces, el salario bruto que llamamos, dividido en 30 multiplicado por los días trabajados. Perfecto, listo. Ahí ya aquí. Y vamos a hacerle nos muestre aquí el sueldo, el salario, ¿no? Esto es temporal, este proceso acá es temporal para que lo miremos acá. The total, the salary is, vamos a colocarle aquí, más, no, esto no es más, perdón. No, perdón. The gross salaries, the gross salary, voy a poner acá 2 puntos, coma, B, gross salary, coma, vamos a colocar acá, and the work days, cierro comilla, coma, B, work days, coma, vamos a colocar acá the gross days, work days, and the total salary is, y le vamos a colocar acá B salary, ¿no? Para ver cómo nos queda. Que si lo colocamos acá en un bloc de notas, sería algo así. The gross salary, que esto es texto normalito, la variable salario bruto, and the works days, texto normalito, B works days, que es otra variable, and the total salary is, y B salary. Esto es para cada empleado. ¿Listo? Entonces vamos a llamar ese softwarecito que tenemos acá, B salary employees, y lo vamos a llamar desde el programa principal que tenemos acá, ¿cierto? Entonces este ya no nos sirve, ¿sí ves? Ahora llamamos el programita, que ahora se me olvidó cómo lo llamamos, B salary employees, y vamos a llamar, y que me devuelve la variable B salary, ¿cierto?
Perfecto. Vamos a hacer el ejercicio por ahora, ¿cómo se vería? Lo ejecutamos. Tiquitín. Tiquitín, tiquitín. Bien, tiquitín. Ingresa a su programa, me pregunta cuántos empleados. Yo le voy a decir que voy a tener 3 empleados. Listo. El man va a llegar a preguntar aquí al if, al while, perdón, si el while tiene esa condición. Obviamente no la tiene, se salta. Mire, aquí ya se saltó en la parte inferior. Se sale, me inicializa las variables que necesito para el programa. Ticketing. Me inicializa las otras variables que necesito para el programa. Pum, ingreso en el for y de una vez ingreso a un subprograma que se llama vaya, calcúleme el salario. Entonces él me dice, oiga, el salario para el primer empleado, viene acá, me hace los procesos matemáticos. Aquí me calcula el salario bruto, me calcula los días trabajados y por default me calcula el salario total. ¿Sí? Aquí. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Workdays. Creo que es la S, que en Works y coloco en Works. Ah, sí, qué hueva. Gracias. Qué burro. Listo, otra vez, rapidito. 3 empleados, tin. Rapidito, tin, tin, tin. Acá me calcula tal eso y me lo visualiza. Él me dice en este momento, oiga, para el primer salario, mire, para el primer empleado tengo un salario de 670,000 pesos, trabajó 11 días, o sea, quiere decir que su salario son 245,000. Ah, que no le creo, Mester, si esa vaina es cierto. Entonces acá nos vamos a parar por aquí. Uy, ¿cuándo se fue esta vaina? Quieto. Entonces, ay, Dios mío, dame paciencia. Entonces el tipo dice, oiga, yo tengo un salario de 670,310, trabajé 11 días, eso quiere decir que mi salario, 11 días, sí, 670,310. Uy, acá sí no lo entendí. Son 670 dividido en 30 multiplicado por 11. 245,000 pesos. ¿Listo? O sea, hasta ahora, súper bien, ¿cierto? Para el primer empleado. Miremoslo para el segundo empleado. Entonces acá sigue acá, vuelve otra vez al for. Ahora me va a calcular el salario para el siguiente empleado. Me hace el mismo proceso y me dice, hermano, yo manualmente a este empleado yo le pago 711,449 pesos y trabajó este man 8 días. El sueldo del man fueron 189,719 pesos. Perfecto, míralo, ahí está, ¿cierto? Ahí está funcionando. Listo, le damos continuar y vamos por el último empleado. Listo. Listo, este mancito gana. Ay, ¿yo qué hice? Ay, es que 711,000 acá, yo sí decía. Por favor, ¿me recuerdan cuánto fue el salario mínimo que colocamos? ¿900 qué fue? 900. Bueno, ahorita lo colocamos. No, es con este. Qué burro, yo sí decía que está haciendo mal el cálculo. Mira, este dividido en 30 multiplicado por días trabajados. Y aquí el tipo ganó 1,073,948 pesos y trabajó 26 días. Mire, se ganó 930,000 pesos el tipo, ¿cierto? Bien hasta ahí, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. O sea, el software que tenemos acá interno, el man está haciendo bien el proceso. ¿Listo? Bien. Entonces, pero vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a entrar aquí al programita y quitémosle aquí el salario para que no lo vean. Esto era solo temporal. Vamos a dejarlo aquí quietico. Entonces, este señor, este subprograma, mira, él lo único que hace que es calcularme, este señor, lo único que hace es calcularme el salario del empleado y me devuelve una variable así, mire, B salario. Esta variable me la devuelve, ¿cierto? Entonces, para cada empleado él va y me calcula eso. Entonces, ¿qué pasa con esto?
vamos a tener que calcular también la salud y la pensión de ese empleado, ¿cierto? Entonces vamos a hacer otro programita que me permita calcular la salud y la pensión. Entonces vamos a calcular, señor. Listo, dame un segundo y lo miramos. ¿Sí? Listo, ya lo miramos. Señor. Ah, sí, espacio. ¿Y cuál es el espacio? No es escondido, puede que es escondido. Tengo 6, te faltan 2 golpes. Te falta la 1. Listo. Ve todo. Entonces, está mal escrito. Normalmente los errores que nos salen son por errores ortográficos. Que la variable se llamó diferente, que el programa se llama diferente, ¿sí? Entonces, para que tengamos mucha precaución a la hora de escribir. Vamos a calcular P, vamos a hacer el software llamado PHealth, que nos calcule la salud de esa persona. Entonces, PHealth, listo. A este señor le va a ingresar una variable que es el salary y me va a devolver otra que se llama BHealth. ¿Sí? Nos va a devolver la salud de esa persona. ¿Listo? A este señor, ojo con esto que eso es importante. Ya empezamos acá a complicarnos un poquito más. Este subprograma que se llama PHealth le va a ingresar un parámetro que se llama BSalary y me va a retornar otro que se llama BHealth. ¿Sí la ven acá? Entonces, acá le vamos a colocar this subprogram calculate the health for a employee with the salary salary. Entonces vamos a calcular la salud de ese empleado teniendo presente el salario que tiene la persona. Recuerden que en Colombia hay una condicionalidad, señor. Vamos a calcularlo con una condición especial. Si la persona gana, ¿cuánto fue que nosotros dijimos que era el salario mínimo legal? 908.526. 908.526. Si la persona gana menos del salario mínimo legal vigente, o sea, si yo voy a liquidarle aquí la salud de la persona, si la persona gana menos de eso, por ejemplo, si la persona llega a trabajar aquí, por ejemplo, el sueldo de esa persona era 1 millón de pesos. Uy, se me fue la mano, perdón. 1 millón de pesos. Pero solo trabajó 10 días. 333.000, ¿cierto? Esos 333.000, yo no le puedo liquidar la salud sobre 333.000, yo le tengo que liquidar sobre el salario mínimo legal vigente, ¿cierto? Sobre 908.000 pesos. ¿Sí? Ese es el valor que se maneja por este estilo, ¿vale? Entonces, así lo vamos a manejar, ¿listo? Vamos a trabajarlo, entonces, con el proceso que llamamos contratistas, como si fuéramos OPS. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular la salud de esa persona. Entonces, aquí la salud, vamos a calcular, pero para esto necesitamos el salario y necesitamos otra variable que estamos olvidando. Vamos a necesitar otra variable que se llama B, salario mínimo legal vigente. ¿Se acuerda? Esa variable que tenemos allá arriba de 900 y pico mil. ¿Sí? Esa variable que tenemos aquí arriba, mira, esta la tenemos en mayúscula, perdón. B, salario mínimo legal vigente. Aquí la tenemos. Vamos a ponerla aquí. Listo. Entonces, vamos a calcular la salud de esa persona. Entonces, vamos a preguntar, aquí le vamos a hacer una pregunta.
Vamos a decir, oiga, si el salario mínimo, perdón, si el salario de la persona, si base salary, es menor que el salario mínimo legal vigente, o sea, si la persona gana menos del salario mínimo legal vigente, la salud se calcula sobre el salario mínimo legal vigente. Si no, se calcula sobre el valor del sueldo, ¿sí? Por ejemplo, si la persona se gana, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, si gana 333.000, yo pues no le voy a liquidar sobre 330.000, sino que le liquido sobre, aquí los 130.000, se lo liquidamos sobre 908.000. ¿Sí? Y la pensión igual. Pero si la persona gana más del salario mínimo, o sea, por ejemplo, si la persona se gana 4 millones, el salario será 1.133.000. Perfecto, es más que el salario mínimo legal vigente. Ah, ok, entonces ese saldo, ese valor, sí lo liquido sobre el salario mínimo. ¿Sí? Siguiente, así. ¿Sí tenemos claro lo que hacemos? Entonces, si el salario de la persona es menor que el salario mínimo legal vigente, la salud de esa persona, el valor de cotización de salud, va a ser B Health, va a ser igual a B salario mínimo legal vigente por, recuerde que nosotros no sacamos el 12%, sino ¿cuál es el 12% en decimal? 0.125, ¿cierto? Ese sería 12%. O sea, nosotros no hablamos de 12%, sino 0.125 sería el valor que nosotros hablamos, ¿cierto? Pero si la persona real gana más del salario mínimo legal vigente, vamos a utilizar BGAL, va a ser igual al salario de la persona por 0.125. Y aquí ya calculé la salud de la persona. ¿Sí? Ya calculamos el valor de la salud de la persona. ¿Así de fácil es esto? No, es mucho más complejo. La salud de una persona depende, por ejemplo, de qué tipo de cotización sea, depende de otros factores y otras variables según la ley 100. En este caso, pues no vamos a hacer un software totalmente completo porque pues, nos gastaríamos toda la clase, todo el día, toda la semana y no terminamos el ejercicio, ¿vale? Estamos haciendo un proceso de simulación más o menos como para tratar de parecer lo más posible cercano a lo que se hace. ¿Listo? Profe, Señor. yo tengo una pregunta. ¿Por qué utilizamos 0.125 en vez de 0.12? Porque es 12.5. Ah, ¿es 12.5%? Sí, es la salud, recuerde, salud es el 12.5%, que esto es Ah, ok. en decimal a 0.125. Ok, Pensión ok. es el 16%, que esto en decimal sería 0.16. ¿Sí? Para que tengamos siempre claro las formas como se hace. ¿Listo? Listo, ya tenemos nuestro amigo, nuestro tercer software. Entonces ya tenemos, mire, ya en ese momento llevamos ¿cuántos programas? Subprogramas tenemos el que nos permite calcular la total de protección de empleados, el que nos devuelve el salario del empleado, ahora vamos a llamar el que nos devuelve la salud. Entonces, PGALT, ¿cierto? Pero PGALT necesita 3 variables. ¿Cuál necesita? Base salary, ¿cierto? ¿Dónde lo calculamos? Mira lo importante. ¿Sí ve por qué el orden de las cosas? Base salary, que lo vamos a usar aquí, lo obtuvimos o lo vamos a obtener del programa que se ejecutó anteriormente. ¿Sí? Entonces, ese programa ya por dentro, por ejemplo, la persona le va a calcular el salario, pues le falta que le cambie. Ahí lo hicimos sencillo, pero por ejemplo, en un software mucho más complejo que las horas extras, que por ejemplo la persona tiene algún descuento, por ejemplo,
por demanda de alimentos, que por ejemplo la persona se le deben la persona ganó bonos, que, o sea, muchísimas maneras de obtener sueldo, ¿no? Que por ejemplo la persona tiene viáticos, que la persona tiene, bueno, en fin. Aquí estamos haciéndolo muy pequeñito, pero ya en un software profesional la cantidad de variables que se necesitan es supremamente gigante, ¿vale? Muy grande. Entonces, mira, volvamos al tema. Yo voy a hacer, en estos momentos, estoy creando un nuevo subprograma, está llamando un nuevo programa, que está utilizando una variable que se creó en el otro programa anterior. ¿Listo? Entonces tenemos B salary, vamos a crear el otro, que se llama B salario mínimo legal vigente. Esta otra que estamos acá creando, que es B salario mínimo legal vigente, la tenemos aquí creadita, miren. ¿Y es de cuánto? De 908.526 pesos. Y este señor, con esas dos variables, me va a devolver una tercera variable que se llama BG alfa. ¿Sí? Esa tercera variable me va a devolver. El man me va a crear, con estas dos variables, me va a devolver una tercera variable. Y esa tercera variable, yo la voy a usar ¿para qué? Mira, para calcular el total de salud que voy a pagar. Y por aquí, en el siguiente software, y el de salary, lo voy a utilizar para calcular el valor total de salarios que voy a pagar. ¿Sí? Listo, sigamos. Listo, mire, ya tengo el salario, ya tengo la salud. Ahora me hace falta calcular ¿cuál? La pensión. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el programita de pensión. Lo mismo. P pensión, necesita, ¿cuál necesita? B salary, ¿cierto? ¿Cuál otro? B salario mínimo legal vigente. ¿Y cuál otro? Y me va a devolver uno que se llama B pension, ¿cierto? Entonces lo mismo. This software, this subprogram. Ah, espere que me dio pereza. Voy a coger este. Para no volver a hacerlo todo de cero. Entonces, this program calculate the pension for employed with the salary, this salary. Perfecto. Ya tenemos acá the pension con las tres variables que necesitamos. Necesitamos el salario, necesitamos el salario mínimo legal vigente y con esas dos variables este señor me va a generar una nueva variable que se llama B pension. Ah, listo, ya sé qué es lo que va a hacer. Perfecto. Entonces aquí hago la misma pregunta que hicimos allá, ¿sí? Si ves ¿sabes qué? Voy a ser perezoso. Me voy a copiar esto. Control C, me lo llevo para el otro y acá, Control V. Perfecto. Eliminamos este de abajo y aquí ya, en vez de BGAL, pues ya no se llama BGAL, sino como se llama BPension, y BPension no es el 12.5, sino ¿cuánto? El punto 16, ¿no? Que es la pensión en Colombia. Y lo mismo acá. BPension va a ser el salario por el 16%. Y ya tenemos calculada la pensión. ¿Listo? Pensión y salario son muy parecidas, ojo, pero así, porque estamos en un ambiente netamente académico. Si fuera un software más complejo, o sea, un software real, la pensión, tenemos que verificar que la persona gane, si gana después de cierto límite en Colombia, usted tiene como un impuesto adicional. Además, nosotros en Colombia hacemos un aporte voluntario a la gente que nunca se podría pensionar. Ejemplo, nosotros le pagamos la pensión a los toreros. Nosotros le pagamos la pensión a, ¿cómo se llaman? A los actores de televisión, que son personas que no se pensionan, o sea, que no aportan, o no aportaban, ya ahora sí aportan. Nosotros hacemos un aporte voluntario de pensión a las personas que, por ejemplo, por edad, por más que intenten, o sea, por tiempo de pensión, no alcanzan a aportar lo suficiente para pensionarse. Entonces, esas personas que reciben dádivas del Estado colombiano, por ejemplo, las personas que son muy viejitas, que están en estado de vulnerabilidad, que el Estado les consigna 200.000 pesos, 300.000 pesos. Eso no es que el Estado lo haga gratis, no, eso sale del bolsillo de los trabajadores colombianos en una parte que se llama ya aporte voluntario de pensión.
ese lindo detalle que hacemos los colombianos para que esas personas puedan tener una vida. Por eso es que en Colombia nos duele tanto la corrupción, porque es que nosotros los colombianos sí ayudamos a la gente. O sea, en Colombia nosotros pagamos muchísimos impuestos, y esos impuestos, estos desgraciados se los roban. Entonces, por eso es que nos duele tanto cuando hay la corrupción, porque la gente sí, el Estado sí puede apoyar a la gente necesitada, solamente que se la roban. ¿Listo? Bueno, ya Profe, esperen, a derecha, ¿qué multiplicación hizo? Si el salario es menor que el salario mínimo legal vigente, entonces la pensión se multiplica por el salario mínimo legal vigente por el 16%. Pero si la persona gana más del salario mínimo legal vigente, entonces se le liquida sobre el valor del salario. ¿Sí? Igualito que el de salud, solamente que pues aquí es por el 16%. ¿Sí? Y salud, que era el anterior, miren, este es el de salud, es por el 12.5. Esa es la única diferencia. ¿Listo? Y tenemos ya nuestro cuarto software, nuestro cuarto subprograma, que se llama, pues aquí voy a hacerme, este que acabamos de crear que se llama P-Pension, ¿cierto? P-Pension, al cual ingresa el salario mínimo legal vigente y me devuelve una variable llamada B-Pension. ¿Sí? Y ya tenemos los 4 subprogramas del ejercicio. El que me permite calcular cuántos empleados son, el que me permite calcular el salario. Con este señor, con la existencia de este señor, yo puedo calcular la salud y puedo calcular la pensión, ¿cierto? Con este salario yo también calculo para fiscales, yo también calculo descuentos, yo calculo aportes voluntarios, por ejemplo, aportes voluntarios de, ¿cómo se llama? Cuando, por ejemplo, usted tiene descuentos para pensiones, cuando usted tiene aportes cuando usted compra casas, cuando usted tiene, por ejemplo, descuentos, por ejemplo, cuando usted tiene demanda de alimentos, ahí se le descuenta la platica de su sueldo, ¿cierto? Usted por derecha, si usted tiene una demanda de alimentos, los señores hombres aquí, o las damas también son demandables, se les descuenta el 50% del sueldo, así por derecha. No es que venga, hablemos, negociemos, no, eso es por derecha. Llega el juez y le dice, allá Juancito embarazó a la niña, papi está ganando sueldo, ¿cuánto he ganado? Millones, ¡pum! Papi, por derecha de una vez, tazos. No, es que negociemos, no, esto no se negocia, ¡tim! Por derecha. Entonces, así miramos. Entonces, mira lo importante. Tenemos este software que si ustedes lo miran desde una perspectiva un poco mayor, es un software bastante sencillo, ¿cierto? Mira, es un software. Mira, aquí termina. Mira el software cómo se ve pequeñito. ¿Sí? Se ve chiquito el software, ¿no? Miren, el software empieza acá con una salida, luego acá por dentro va y hace operación y no sabemos qué, luego me asigna unas variables, luego me hace un ciclo for. Dentro de ese ciclo for va y me ejecuta un programita para salario, un programita para la salud, un programita para la pensión. Macuca, hermano. Bonito, bonito de manejar. Si dejáramos todo este código fuente en un solo software, heavy, super heavy. Y eso que, o sea, muchas cosas para hacer. Entonces, si lo manejamos así con pequeños subprogramas, vamos a facilitar nuestro entendimiento de las cosas. Es mucho más práctico. Esto lo hacemos para entender fácilmente el software. ¿Listo? Bien, ya tenemos el salario, ya tenemos la pensión y ya tenemos la salud. Pues nada, hagamos el proceso puntual. ¿Cuál vamos a necesitar? Aquí tenemos unas variables que se llama B-Total Salaries, B-Total Health. Entonces vamos a hacer ese proceso. Entonces vamos a copiarlas acá y las ponemos acá. Entonces aquí. B-Total Salaries es igual a B-Total Salaries más ¿qué? Más B salary, ¿no? Vamos a sumar los sueldos básicos, el sueldo bruto que llamamos, el sueldo por default. Vamos a calcular la salud. Entonces, salud, que es B total health, es igual a B total health más B
health. ¿Sí? O sea, el valor de cada salud de cada empleado. Y nos falta B total pension, que es igual a B total pension más B pension, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? Estamos cogiendo estas variables que son las variables totales que necesitamos, ¿cierto? Que el total de sueldos, que el total de salud, que el total de pensión. Eso es lo que estamos haciendo, ¿listo? Con esa información vamos a calcular todo lo demás. Y aquí está, miren, aquí está el total salaries, que ese es el de acá, y le sumamos el salario que obtuvimos de aquí. Vamos a calcular la pensión, perdón, la salud que la obtuvimos de aquí. Y vamos a coger la pensión que la obtuvimos de aquí. Y ahí tenemos todos los diferentes procesos, ¿cierto? Ticketing, lo borramos todo. Ya tenemos aquí nuestra pensión. Esto en cada empleado, ¿no? Para cada empleado. Recuerde que estamos dentro del ciclo. Mira, aquí estamos dentro del ciclo for. Entonces, él para cada empleado, él vaya eso. Me calcula el salario, me calcula la salud, me calcula la pensión, me lo suma, me suma el total de sueldo, me suma el total de salud, me suma el total de pensión. Genial. Él solito lo hace. Bacano, chévere. Ahora voy a calcular el total. Recuerden que acá tengo algo que se llama B total price, ¿cierto? El total de la nómina. ¿Cuál es el total de la nómina? El total de la nómina es B total salaries, porque es el total de los salarios que yo debo pagar, más la salud que debo pagar, más la pensión que debo pagar. Entonces, vamos a sumar esas tres grandes variables. Entonces, vamos a colocar B total salaries, más B total health, más B total pension. Listo. Ahí me suma esas tres variables, ¿sí? Estoy calculando esto. B total salaries, B total prior. ¿Cuánto es lo que a mí como empresario me sale la nómina? Ah, pues sencillo, mira. El total de la nómina es el total de los salarios más el total de la salud más el total de la pensión. Perfecto. Listo. Y de una vez calculemos el promedio de las nóminas que pagamos. ¿Cómo es el promedio de la nómina? Pues B average, que es igual a B total nómina dividido en total de empleados, ¿cierto? B total employees. Y terminamos. Y al final, pues hacemos una salida donde mostramos toda esa información que se manejó. Entonces, vamos a hacerla aquí en... Profe, ¿cómo se calculaba el B average? El average lo calculamos con el total de la nómina, B total payroll, dividido en total de empleados. Ok, thank you. Con gusto. Y ahora vamos a calcular, vamos a hacer el ejercicio final, que es la visualización de todo. Entonces vamos a colocar aquí en esto. Vamos a colocar para el total de empleados, for the total employees, coma, employees. Dice, para el total de empleados, para los 5 empleados, vamos a colocarle aquí, coma, employees, de total salaries is, acá colocamos el signo pesos, que estamos hablando de plata ya, is, coma, B total salaries, vamos a colocarle aquí, coma,
the total, the total health. The total health. Y cerramos aquí la comilla, total health, el signo pesos. Cierro comilla, la coma. Aquí tengo a total health. Perfecto. De total health, coma. Vamos a colocar de total pension. And, coma, de total pension. Pension, símbolo pesos. Y total pension acá está. Te van a decir, "Uy, pero esto se nos creció el enano. ¿A qué horas tenemos tantas variables?" Imagínense, para un empleado normal en Colombia se llegan a tener hasta 50 variables diferentes para liquidarlo. Y ustedes van a tener la capacidad, las competencias para hacer un software de eso. Estamos haciendo un pequeño softwarecito, uno chiquito, uno chiquiriquitico, ¿sí? Un software de nómina normalmente uno se gasta desarrollándolo para Colombia un año. Todos los días, ahí. Todos los días. Con un abogado sentado aquí al lado derecho y un ingeniero industrial sentado acá a la izquierda. Un experto en nómina. Y háganlo. Yes. Y liquidemos. Pero pilas con esto, pero pilas con ese, que la nómina, que la ley, que la no sé qué. ¿Listo? Entonces, decimos, ¿qué estamos viendo? Para los 5 empleados, aquí para los 5 empleados, el total de salarios es, y colocamos la variable total de salarios. El total de salud, aquí me faltó el is, ¿no? Ay, perdón. De total health. De total pension is, acá me faltó también el is. Y me falta, ¿cuál otro me falta? Ah, pues payroll. Payrolls is total pension, coma, and the total payroll is, símbolo pesos, cierro comilla, variable, listo. Bastante largo el texto, ¿no? Normalmente esto se saca en un software ya profesional, se saca en un reporte escrito en PDF, en forma de cuadritos, en forma de tabulación bien bonito, con colorcitos, con separaciones, pero pues estamos en DFD, así que nos toca dejarlo hasta este lado, ¿cierto? Y lo ponemos aquí. Listo. Uy, miren, bastante texto. A ver si no cometemos errores. Tinkiti. ¿Cuánto? Aquí, bueno, aquí es para saber cuántos empleados. Señor. Ese primer average sobra, ¿no? Ay, sí, no lo colocamos. Muchas gracias. Ahorita lo ponemos aquí porque sí lo calculamos y se nos olvidó ponerlo al final. Gracias. Si nos faltó colocar el average. Entonces acá, coma. And the average is... Sí, gracias por colocarlo. B average. Nos faltó ese pedacito. Ya ahorita lo ponemos que estoy en ejecución. ¿Listo? Oiga, devuélvame cuántos empleados tengo. ¿Listo? Entonces vamos a hacerle 5 empleados. 5 empleados. Entonces, se sale, me inicializa las variables, ticketing, empieza a recorrer empleado por empleado. Primer empleado, va y me calcula el salario, ticketing, se devuelve, va y me calcula la salud, mira, el salario de la persona, entonces, es que aquí, expression aquí, de salary, ¿sí? Mire, el salario de esa persona en estos momentos es 793,718 pesos, ¿sí? Aquí puedo, bueno, a mí no sé si les había enseñado a hacer esto. Aquí en esta lupita, en los ojitos acá, Show the Windows, podemos mirar que las variables cómo están quedando, ¿no? Entonces aquí podemos colocarle otra, mire, nueva. Entonces aquí le podemos colocar bhealth. En estos momentos, dése cuenta que bhealth no está inicializada, ¿sí ven? Solamente tenemos bsalary.
¿Cuánto vale? 793.000. 793.000 es menos del salario mínimo legal vigente, obvio sí. Entonces se va por la derecha, ¿sí ven? Y él me dice, ok, como el man gana menos del salario mínimo, la salud del mancito se la va a calcular sobre el salario mínimo legal vigente. Entonces él viene acá, la calcula. Mire, la salud del man es 113.000 pesos. Perfecto, sigamos. Ahora voy a calcularle la pensión. Entonces, aquí le vamos a calcular la pensión. Aquí le decimos B-Pension. Entonces, la pensión del man, el man se gana 793, por lo tanto es menos del salario mínimo legal vigente. Entonces se va por la derecha y me calcula la pensión, que fueron 145.000 pesos. ¿Listo? Se devuelve al programa principal y me dice, oiga, ahora vaya y coja ese salario y súmeselo a una variable principal que se llama B Total Salaries. Entonces ahora aquí yo vengo acá y le digo el de B Total Salaries. Total Salaries. ¿Sí? Y me falta el de B Total Health. ¿Sí? Y me falta, ¿cuál era? B Total Pension, ¿no? B Total Pension. Listo. Vaya. Miren. Ok, mira. Si ven, lo que hizo el señor, cogió los salarios del primer empleado y me lo sumó. Ahí me lo sumó a cada uno. A salarios, a GEAL y a pensión. Ah, perfecto. Excelente. Sigamos. Ya calculamos vamos para el segundo empleado. Vaya, calcúleme el salario del segundo empleado. Entonces, el salario del segundo empleado da 164.873 pesos. ¿Sí? Ese fue el salario del mancito. Sigamos. Va y me calcula la salud para ese señor. ¿Gana menos del salario mínimo? Obvio sí, se gana 183.000, no le alcanza. Entonces va y le calcula la salud por el salario mínimo legal. Tingit, mira, ahí queda. Ahora va y me calcula la pensión. Ah, me está calculando la salud, perdón. La pensión. Ahora va y me calcula la pensión. Listo, ya tengo el salario, la salud y la pensión de esa persona. Mire, paga, casi que paga más por salud y por pensión que ni por sueldo. Es que loco, ¿no? Y ahora, mire, él tenía ¿cuánto? 793.000 pesos, ¿cierto? Ahora él va a coger estos sueldos que tengo acá del segundo empleado y se los voy a sumar a cada uno de sus diferentes instancias. ¿Sí? Mire, 793 y tiquitín. Ahora 958.000. ¿Sí? Y así consecutivamente lo va a hacer uno por uno con cada uno de los empleados. Al final, él me dice, oiga, para los 5 empleados, el total de salarios que yo voy a pagar es, ¿de cuánto? 1.760.002 pesos. Hijo de madre, ese sí es mucho negrero. Imagínense, no alcanza ni a pagar ni siquiera. Uy, qué man tan puerco. Eso sí es mucha empresa chichi. El total de salud el que se va a pagar ese mes es de 567.000. El total de pensión, 726.000. Eso quiere decir que la nómina de mi empresa este mes me va a salir por 3.054.000 pesos. Imagínense nomás. En solo salarios pago 1.700.000 y en salud y en pensión pago casi 2 millones. ¿Sí? Por eso es que las empresas en Colombia se quiebran. Porque es muy costoso tener un empleado pagado del sueldo mío. O sea, al pagarle la salud y la pensión a un empleado, quiebran a una empresa. ¿Sí? Y no lo he colocado. No había colocado el average. Ya colocamos el average. Es que esa partita me faltó. Ya lo colocamos acá. Listo. Vamos a hacerlo todavía más heavy. Vamos a hacerlo con 100. Ay, ¿qué pasó? Vamos a hacerlo con 100 empleados.
Ingreso al total de empleados, 100. Mire, 1000 empleados. ¡Ah, qué bonito! Mire, de una vez, sí, el software hace todo. Para cada empleado lo hizo todo. Mire, para 100 empleados, el total de la nómina de mi empresa es de 529 millones. En salud voy a pagar 123 millones. En pensión voy a pagar 158 millones. El total de la nómina de este mes me sale por 811 millones 726 mil. Y el total del promedio de nómina que yo voy a pagar es de más de ¿cuánto? 811 mil pesos. Eso es lo que me sale eso es lo que me vale cada empleado en promedio. ¿Cuánto, por ejemplo, pueden creer que puede costar la nómina de una universidad como esta? A ver, usted, ya que están viendo las cifras, ¿no? ¿Cuánto cree que puede costar la nómina de la Universidad Santo Tomás Seccional Tuna? ¿Cuánto creen que la universidad se gasta mensualmente en sus empleados? Estamos hablando de los profesores, estamos hablando de los decanos, estamos hablando de los señores de servicios generales, de los vigilantes, de los aseadores, de la gente de TIC, de todos los profesionales de los que nos trabajan y nos colaboran para esto. ¿Sabe cuánto puede costar la nómina de esta universidad mensual? 3.000 millones de pesos. Eso es lo que la universidad paga a sus empleados por todos sus servicios prestados. ¿Sí? Entonces, la nómina de una empresa representa el 60-70% de los gastos. Es mucha plata. ¿Bien? Entonces, por eso es que algunas veces los empleadores son negreros. Ay, vengo, le saco toda la leche a este empleado porque es que a mí me cuesta mucha plata esa parte. Listo. Ingenieros, felicitaciones. Acabamos de hacer un software de nómina. Un software completo de nómina. Si lo miramos así, mira, cortiquitiquitiquitico. ¿Sí? Qué bonito se ve un software así, mire. Qué bonito se ve un software así, mira. Este es el programa principal, mira. Tiquiti, mira, ahí está. Ah, mire, por acá tengo un subprograma, por aquí tengo otro, por aquí tengo otro y por aquí tengo otro. ¿Listo? Allá por dentro este man tiene una cantidad de código fuente. Por acá este señor también tiene un poconón de código fuente. Ni hablar de este. Y este señor también tiene por allá otro código fuente. Que yo necesito agregar el de salud, voy y lo agrego. Que necesito el de pensión, voy y lo agrego. ¿Sí? Eso es lo chévere de este proceso. Ingenieros, ingenieras, tarea para la próxima clase. Me van a intentar hacer el juego de el ahorcado. ¿Sí recuerdan cómo es el juego del ahorcado, no? Entonces, pero grabamos este, perdón. El juego del ahorcado, para los que se les ha olvidado, bueno, primero grabamos este. ¿Qué número es este? P1T, Juancho, ¿qué número es este? 30, creo. ¿30? P1T30. Esto se llama payroll, ¿no? Payroll. La nómina. Ya tenemos nuestro software de nómina. Para el que se le olvidó, ¿cuál es el juego de nuestro amigo? ¿Nuestro amigo qué? Del ahorcado. Nuestro juego del ahorcado, les voy a recordar cómo es. Nosotros tenemos aquí este personaje, ¿sí? Y aquí hay un personaje así, guindado, ¿no? Creo que es así, ¿cierto? Sí, así, sí. Y aquí aparece una serie de palabras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí le aparece la palabra, no sé, vamos a hacer casa, ¿sí? Esa es la palabra casa. Y usted le da una opción al jugador. Se le dice, señor, escoja una letra. Entonces la persona coloca la letra P. Entonces, ay, no, qué pena. Se equivocó. Entonces, la cabeza, ¿cierto? Bueno, segunda palabra. Ok, voy a colocar la C. Ah, ok, la C sí está. Entonces, aquí en el resultado me va a aparecer la letra. Y me dice, oiga, ya tiene la C, le falta esas otras 3 letras, ¿cierto? Entonces la gente dice, ah, ok, voy a atinarle entonces la letra, la E. Ay, qué pena, la E no existe. Entonces, como la E no existe, entonces
Aquí tiene el cuerpito. ¿Sí? ¿Cuántas posibilidades tiene el juego? Pues ¿cuántas letras tiene? Tiene 4 letras, tiene 4 posibilidades de errar, ¿cierto? Entonces se equivocó otra vez, pum, 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 y ahí ya aparece con la carita de ahorcada. ¿Listo? Vamos a intentar hacerlo, ¿vale? Vamos a ver cómo nos va con el ejercicio. ¿Con qué palabras vamos a usar? Vamos a usar la palabra, vamos a usar 4 palabras, 5 palabras. ¿Listo? 5 o 6 palabritas para eso, por mucho. Vamos a intentar. ¿Listo? Profe, qué pena. Señor, Es que aquí haciendo prueba de la anterior me da un error, no sé por qué, compártame no pantalla. sé, sí, y tengo bien escrito y todo, pero ni idea por qué. Listo, compártame pantalla. Profe, una pregunta. El valor este de random